ese surco, ya no va a ser surco. ¿Qué cosa va a ser? Conducto. Por eso que cuando lloramos, moqueamos. Ustedes lloran y sale moquito. O cuando están con gripe no lagrimean, es porque tenemos esa comunicación. Eso es normal. Pero embrionariamente no es conducto, es un surco así abierto. Entonces tiene que cerrarse y dentro de ese surco tiene que haber un cordón epitelial, así como las glándulas salivales, ¿se acuerdan? Ese cordón epitelial se canaliza y se convierte en conducto. El conducto nasolagrimal. Pero en esta etapa solamente es un surco. Entonces lo normal es que más tarde este con este también se fusione. Si no se fusiona el nasal externo con el proceso maxilar, otra malformación que va a exponer este surco se va a exponer al medio externo. Imagínense acá abierto, sería enfermo, ¿no? Son malformaciones, porque no ha habido una buena fusión. Es un mecanismo de fusión, ¿ya? Ahora está formando el pabellón auricular. Bueno, hablando del segmento intermaxilar, que se va a formar por la fusión de los nasales internos en la parte inferior. Cuando se unen los nasales internos en la parte inferior, se va a formar, les dije, el segmento intermaxilar. Pero el nasal interno no solamente se une superficialmente para dar el filtro, no. También se une hacia la boca y va a formar nuestro paladar primitivo o paladar primario. Ese paladar chiquito, no sé si ustedes en anatomía han visto esto. Aquí está la naricita, ¿no es cierto? El labio, bueno, sí, y acá vamos a ver el rafe y acá un agujero palatino anterior. Este pedacito, miren, acuérdense que esta parte de quién viene, de la fusión de los nasales, este es el que sea el labio, ya para resumir. Nasal interno se ha unido, forman la parte media del labio, acá está. Se va hacia la boca y forma esto, que se llama paladar primario. También. Y además de eso, esa fusión de los nasales internos van a formar o tienen que ver con los 4 incisivos y la parte gingival. Por eso que a todo esto se le llama segmento, el segmento intermaxilar. Todo esto es el segmento intermaxilar, pero es producto de la fusión de los nasales internos hacia la parte inferior. Entonces, esa fusión da, repito nuevamente, al segmento intermaxilar, que está constituido por el filtro labial, por los 4 incisivos con su gingiva y por el paladar primario. Ese es el segmento intermaxilar. En una boca ya, miren, en una boca que recién se va a formar, lo primero que aparece a la séptima semana, perdón, más o menos, después de la sexta, a fines de la sexta, empezando la séptima, ya comienza la formación. Acuérdense que se tienen que fusionar los dos nasales internos, van a formar ya el labio superior en la parte media, y hacia la boca, esa unión también va a formar este paladar primario. Y acá se van a formar los 4 incisivos con su gingiva. Entonces, el filtrum, que es la parte media del labio, paladar primario, los 4 incisivos y su gingiva son componentes del segmento intermaxilar. Y el segmento intermaxilar se formó por la fusión de los nasales internos en su parte superior e inferior. Inferior. ¿Está bien? Ya. Cuando la boca ya se forma, tenemos este paladar primario. Este es el techo. Y esto que está acá, si hay un primario, tiene que haber un paladar secundario, ¿no es cierto? Embrionariamente, hay un momento en la vida, ¿no?, del embrión que estamos así. No hay techo completo. Hay una tremenda comunicación de la boca con lo que es la cavidad nasal. Solamente hay esto, paladar primario. Entonces tiene que avanzar las semanas para que comience el proceso de formación del resto del techo de la cavidad bucal. ¿Ya? Para eso se refiere para formar el paladar secundario. ¿Qué sucede entre la séptima y octava semana? Ya comienza la fusión de los procesos maxilares con el segmento intermaxilar. Ya sabemos qué cosa es el segmento intermaxilar. Vean cómo el proceso maxilar va a ir proliferando y va a empujar a los nasales internos y
y los van a unir. Aquí es un miembro y se formó el fíbrico, que es la parte media del labio. Y el resto del labio, la parte lateral, viene de los procesos maxilares. Entonces quiere decir que la región del labio superior es después, es posterior. Se puede decir que la región del labio superior es la última región de la cara que se forma por la fusión de los procesos maxilares con el segmento intermaxilar. Externamente ya está formada, ahí está. Pero todavía no vemos por adentro la boca, ¿no? Falta el techo. Entonces, por otro lado, el proceso nasal externo se fusiona también con el proceso maxilar, ¿no? Se fusiona bonito, ¿no? Formándose, ahora ya fusionados, se forma dentro de ellos, se forma el conducto nasolacrimal. ¿Ya? Ya no existe el surco, ya fue. ¿Ya? Entonces este surco, ¿no? El primero era un surco, luego se transforma en un cordón, en el cordón se canaliza, se forma el conducto nasolacrimal y se va a unir justo lo que les digo, el saco lagrimal del ojo, ¿no? Del ojo con el meato inferior de la cavidad nasal. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me dicen la hora ya? Sí, ajá. El cordón es un cordón. Ya, muy bien. El cordón es epitelio. Ustedes recordarán cuando hicimos formación de las glándulas salivales, el epitelio siempre afinado se engruesa y se ramifica ese cordón. Entonces, igualito ahí, primero había un surco, ¿no? Un surco entre el proceso maxilar y el nasal externo. Allá, aquí hay un surco, pero en el surco aparece un cordón epitelial. El cordón se engruesa y luego se canaliza. Con la fusión ya definitiva del nasal externo con el proceso maxilar, se cierra ese surco y como el cordón se ha formado, se comienza a canalizar, ahí recién se forma el conducto. Primero el surco, ¿no? Se fusiona, se forma un cordón internamente, el cordón epitelial que se canaliza y se convierte en conducto nasolacrimal, que es lo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos el conducto nasolacrimal. Comunica el ojo o el saco lagrimal del ojo con la cavidad nasal, específicamente con el meato inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Ya. Entonces, como pueden ver, finalizando ya la octava semana, la cara ya tiene un aspecto más humano. Pero lo que sobresale más es esta parte frontal, es que el encéfalo en este momento es, digamos, esta región es más, crece mucho más por el crecimiento rápido también del tejido nervioso, ¿no? Más cabezón, más cabeza esta parte de acá que esta parte de la carita, ¿no? Pero ya tiene un aspecto más humano. Los ojos han migrado a su posición definitiva, las orejas que se hicieron acá, formándose más acá abajo, han subido a su posición y ya tienen un aspecto, ya en la etapa fetal se puede decir que la cara ya tiene un aspecto más humano. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Miren el embrión, miren la cabeza, la parte frontal, ¿no? Bastante voluminosa en relación a las estructuras que se están formando en la cara. Es así como se forma la región del labio inferior, superior, ¿no? Y algo que tienen que notar es que la parte del proceso frontonasal, ahí nada más por el dibujo y por el color pueden ustedes visualizar que está dando origen a la región frontal, la frente, está dando origen también a lo que es la cavidad orbitaria, pero la parte superior, ¿sí? Va a dar origen a la raíz y al puente nasal. ¿Quién da origen a eso? El proceso frontal. Por otro lado, el naso mediano, porque ahorita ya solamente es uno, ¿no? O nasales internos ya fusionados. Me gusta decir naso mediano cuando ya está unido. El naso mediano está dando origen al dorso, les decía, el dorso es esta parte. A la punta de la nariz, a la columela, está dando origen, el naso mediano, ¿no? Pero recuerden que está dando origen también al segmento intermaxilar. ¿Está bien? El naso mediano da origen, repito nuevamente, al dorso, punta, columela y al segmento intermaxilar que tiene que ver con el filtro labial, con los 4 incisivos, con su gingiva y el paladar primario. ¿Ya? ¿Está bien? El proceso maxilar,
Por otro lado, ¿no? Tiene que ver con el hueso maxilar, obviamente, ¿ya? Tiene que ver con el labio superior también, pero solamente la parte lateral, ¿sí? La parte lateral. Tiene que ver con la cavidad orbitaria, pero la parte inferior. Entre otros huesos más, como son los malares, también forma parte de la parte sigmoide. El proceso nasal externo estaría dando origen a las alas de la nariz. El proceso mandibular estaría dando origen aquí al labio inferior completito y también estaría dando origen al hueso mandibular. Algo que tienen que notar acá, chicos, es esto. ¿Cómo se llama esto? En negro. La cavidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama? ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado ahí? ¿Por qué acá está grande y acá está más chiquita? ¿Quién se ha unido con quién? También tiene que fusionarse. ¿Quién se ha fusionado? Lateralmente se han fusionado. Exacto. Los maxilares con los mandibulares. Los procesos mandibulares y los procesos maxilares tienen que fusionarse también. Lateralmente a ambos lados. Y eso van a definir el tamaño de la boca. La falta de fusión adecuada puede producir una macrostomía, que es boca grande, ¿no? Es cuando no hay mucha fusión, cuando la fusión no es la adecuada, pero si es mucha la fusión, microstomía, boca pequeña. Entonces está en función a los procesos maxilares y los mandibulares lateralmente. Recuerden que estos procesos internamente están formando los carrillos ombligo, tanto hacia arriba como hacia abajo, los respectivos procesos. Ahí tienen un resumen, ¿no? de las fechas en las que se van a fusionar los procesos. Los procesos que se fusionan muy tempranamente son los mandibulares. Ya lo han visto. Podemos decir que es a la quinta semana que ya comienza su proceso. Los nasales externos, con el proceso maxilar a fines de la sexta. Los nasales internos comienzan su fusión, recuerden, a la sexta. El proceso maxilar con el segmento intermaxilar entre la séptima a la octava semana de desarrollo intrauterino. ¿Hasta ahí estamos? Ese es un resumen, ¿ya? Miren, ahorita todos son surcos. Ahora, tiene que haber algo, un mecanismo que permita la fusión de esos procesos. Esos procesos que estoy mencionando, no es que este proceso esté separado, por ejemplo, de este. No es que estén así, por ejemplo, un proceso acá y otro acá, no. Y que haya un hueco grande acá, no. Están unidos, pero hay un surco. Exacto, así está. Entonces tiene que haber un mecanismo para que se fusionen los procesos faciales. Si hay una alteración en esos mecanismos, ahí vienen las malformaciones. Por ejemplo, si no se une el proceso maxilar adecuadamente, o sea, si no hay una buena fusión con este proceso nasal externo, hendidura facial oblicua. Ya vamos a ver la imagen. Entonces, la fusión para este tipo de procesos, repito nuevamente, no es real en realidad. Es una fusión aparente, así se llama fusión aparente. Real será cuando los procesos están así, recontra separados y tienen que afrontarse, y como cada proceso tiene epitelio revestido, los epitelios tienen que romperse por apoptosis, y el mesénquima de este proceso y el mesénquima del otro proceso tienen que unirse. Ahí sí hablamos de fusión real. Entonces lo que tenemos que saber es en qué parte de en este caso de nuestra cara o boca, se da una fusión aparente o una fusión real. ¿Ya? Tiene que haber una buena fusión. Muy bien, esta es la evolución, cómo va a evolucionar la cara, desde la etapa embrionaria hasta entrar más o menos a la etapa fetal. A la octava semana ya estamos entrando a la fetal. Ya el aspecto o los órganos están ubicando su posición. Miren la posición del pabellón auricular, ¿no? Bien hacia abajo, debajo de la mandíbula prácticamente acá. Y miren cómo se eleva, y los lóbulos que estaban paralelos, ¿no? Comienzan a girar, se hacen verticales, giran y suben a su posición definitiva. Esa es la evolución de nuestra cara en la etapa embrionaria. Ya para entrar a la etapa fetal, como dije, ya tiene un aspecto más humano. Bueno, ya hablamos de los derivados. Esto es eso, el proceso frontal a qué edad,
cuando se producen los plegamientos, céfalo-caudal o lateral o transversal. Tiene que haber sí o sí el plegamiento. Recuerden que pues, el céfalo se va hacia la parte ventral y da una impresión de que hay formación del primer arco, pero hacia abajo está la evidencia cardíaca, ¿se acuerdan? Y a esa imagen ya la hemos visto, yo no la voy a poner. Pero hay un espacio ahí chiquito que se llama estomodeo. Ese estomodeo es superficial y en el fondo está la membrana bucofaríngea, sí o sí, que debe luego desaparecer. Entonces, hablar de la calidad bucal es hablar de un techo, piso y paredes laterales. Vamos a ver entonces, primero que nada, ya les dije, el estomodeo tiene que formarse primero, miren cómo se ha turbado, se ha plegado el embrión, y aquí está el estomodeo. El fondo de la membrana bucofaríngea en la que el estomodeo, recuerden que la membrana tiene una capa que mira hacia acá afuera, del ectodermo, y la capa de la membrana bucofaríngea hacia adentro, ¿qué origen tiene? La parte epitelial, al endodermo, porque ahí está el intestino faríngeo. Entonces, aquí vamos a ver la bucofaríngea, ya distinguimos, ¿no? A la cuarta semana ya hemos dicho que se distinguen las protuberancias o mamelones o procesos faciales, ¿no es cierto? Esa membrana bucofaríngea tiene que romperse. Al romperse, ese estomodeo se profundiza un poquito más y ya se define la zona que será toda la cavidad bucal propiamente dicha. Quiero que tengan en cuenta que la zona de la membrana bucofaríngea y hay una cavidad propiamente dicha, más o menos estaría ubicado donde está la vena igual, el agujero ciego. Esa zona es la zona donde estaba la membrana bucofaríngea. Por eso, si ustedes se dan cuenta, de la vena igual para atrás, los epitelios derivan del endodermo, porque ahí era la parte de la capa de la membrana bucofaríngea y endodermo. Y de esa zona, de la vena igual para adelante, toda la boca me refiero, el epitelio deriva de dónde? Ectodermo. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta también que en esa boca primitiva, hacia lo que es el techo, a esa edad, en ese momento de la vida, se forma una invaginación. En el techo, entre comillas, ¿no? Porque hay un techito ahí con una membranita, también hay una membrana que separa la boquita y su modelo con la cavidad nasal. Es otra membranita. Y en esa membranita hacia arribita, que es un techito virtual, se forma una invaginación, ¿no? Esto, quiero que tengan en cuenta esto. La bolsa de Radke. La bolsa de Radke, ¿no? Es la estructura primitiva que va a dar origen a la adenohipófisis. Y su origen se da, ¿no? A nivel del techo, ¿no? De este estomodeo, otra primitiva. A la cuarta semana ya se puede vislumbrar una invaginación, ¿no? Que va subiendo hacia la base del cráneo. Y ustedes saben que la base está en el infundíbulo, ¿se acuerdan? El infundíbulo que tiene que ver con la neurohipófisis. Y luego se van a ubicar en la silla turca. Se junta con la bolsa de Radke y da origen a la adenohipófisis. Entonces, chicos, a la cuarta semana de vida intrauterina, recuerden que el embrión ya está plegado, se formó el estomodeo, se tiene que formar la membrana bucofaríngea en el fondo, ¿no? Luego va a desaparecer a finales de la cuarta, ¿sí? Y se observa en ese techito virtual, en ese techito de esa boca primitiva, la aparición de una invaginación que va a ir subiendo, la invaginación va a ir metiéndose hacia la zona de lo que sería la base del cráneo. ¿Ya? Y eso va a constituir el lóbulo anterior de la hipófisis, o sea, la adenohipófisis, junto con el infundíbulo. Ya a la sexta semana, ya en esta estomodeo, ya se puede vislumbrar la aparición. Miren, así no haya hueso, ya se puede ir formando el primer listón dental, a partir de la sexta semana. Listón dental es el herpes dental, o el diente que se va a formar. Hablar del techo de la boca es hablar de dos paladares. Ya vimos la formación del paladar primario, es lo primero que tiene que formar, ¿no es cierto? Se unieron los nasales internos, formaron el segmento intermaxilar y con ese segmento intermaxilar se ha formado o lo constituye el paladar. Uno de ellos es el paladar primario, ¿no? ¿Se acuerdan del cilium y los cuatro incisivos? Ya está formado el paladar primario. Si hay un paladar primario, tiene que haber un secundario. Y con el secundario se forma el paladar duro y el paladar blando. Y completamos así todo el techo de la boca.
dado que el paladar primario viene del segmento intermaxilar, que a su vez viene de la fusión de los maxilares internos, el paladar secundario no viene de ahí, viene de, ¿cómo se llama este proceso que está acá? Que tiene que ver con el labio, la parte lateral. ¿Proceso? ¿Quién da origen al labio, a la parte lateral del labio? ¿Proceso? Maxilar. Ajá. El proceso maxilar no solamente da origen a estructuras externas, el proceso maxilar en su cara interna da origen a esto que se llama crestas palatinas. Estas dos que están de color celestito verde se llaman crestas. ¿Quién origina la cara interna del proceso maxilar? El proceso maxilar comienza a emitir unas crestas o lengüetas llamadas crestas palatinas. Algunos libros lo ponen como proceso palatino de Inbar, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a quedar como crestas. Miren, emiten crestas que se tienen que unir en la línea media. Se van uniendo primero acá, luego se van fusionando hacia arriba y forman todo el paladar secundario y se unieron con el paladar primario, dejando el único rezago que indicaba esa separación, este espacio pequeñito que se llama agujero palatino anterior. Solamente quedó el agujero palatino anterior, ¿no? Que nos indica que antes estaban separadas. Es así como se forma todo el techo de la boca. Ahora lo que vamos a ver es semana por semana. En este momento, antes de que comience la formación del paladar secundario, ¿no? Y se produzca la imaginación de la bolsa de Raffy hacia la base del cráneo, había una membranita, les decía, en el techo del estomodeo. Esa membrana se llama membrana buco-nasal. La membrana buco-nasal, miren, es el corte sagital, ese es el paladar primario, y ahí está la membrana buco-nasal. Membrana buco de boca y nasal de nariz. Es una membrana que también tiene que desaparecer. ¿Lo pueden? Esta membrana buco-nasal, ¿no? Digamos, separa a la cavidad bucal de la cavidad nasal. Cuando se rompe la cavidad nasal con la cavidad bucal es una sola. Se rompe y queda solamente así, el paladar primario, y todo esto vacío. Hay una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. Esto que ven acá es la lengua. Este es el labio inferior, proceso mandibular, labio superior. Bueno, acá no se distingue bien porque todos están unidos. Hay una comunicación así, bien notoria, ¿no? ¿Qué se denomina? Coana. Coana primitiva. La coana primitiva o primaria es una coana que luego va a desaparecer cuando se forme el resto del pecho de la boca. Cuando se forma el paladar secundario, miren, acá está el paladar secundario, se une con el paladar primario, se forma todo el techo. La cavidad bucal se separa de la cavidad nasal y la coana secundaria o definitiva se va a ubicar acá, en la zona faríngea. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que es normal. Entonces, la membrana bucofaríngea tiene que desaparecer, ¿no? Aproximadamente la sexta semana, y aparecen así las coanas primitivas. ¿No? Ahí se va a romper, y entonces comienza a formarse. Primero se ha formado el paladar primario, chicos, y luego comienza la formación de las crestas palatinas, ¿no? Como consecuencia de una proliferación de la cara interna del proceso maxilar. Ahora ya vemos las fechas. Entre la sexta y séptima semana, ya está formado el paladar primario. Entre la sexta y séptima semana, ese proceso maxilar que está acá comienza a proliferar. Esta es una vista frontal. Prolifera y produce esta punta de acá y esta punta de acá. Y en el centro o entre ambas puntitas, estas puntitas se llaman crestas palatinas, entre ellas se encuentra este órgano que también se está desarrollando, que está creciendo cada vez más, que es la lengua. ¿Está bien? Entre la sexta y séptima semana podemos ver que las crestas palatinas se han formado por proliferación del proceso maxilar en su cara interna, ¿ya? Y en ese momento estas crestas tienen una disposición vertical u oblicua, se podría decir.
¿Debido a qué? A la interposición de la lengua. La lengua por su crecimiento, ¿no? Por su desarrollo, está ocupando ese espacio. Y si se dan cuenta, la mandíbula, el proceso mandibular está acá todavía, ¿no? Entonces, la lengua no deja que estas puntas se afronten. Recuerden que tienen que afrontarse las dos puntas, las dos crestas, para que se forme todo el techo de la boca. Paladar duro, paladar plano. Todavía sigue ahí la comunicación boca con cavidad nasal. Igual acá en esta imagen, ¿no? El paladar primario está ahí, las piezas palatinas tienen una posición. Es una vista donde no se ve la mandíbula y tampoco se ve la lengua, ¿no? Se supone que la lengua debe estar acá, y eso es la cobana primitiva. ¿Qué sucede? Ahí está, algo así, ¿no? Cavidad nasal, con la boca todos uno solo, el tabique acá, y las piezas tienen ubicación oblicua o vertical. ¿Qué sucede entre la séptima y octava semana? La lengua va a descender. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que las crestas se eleven y se hagan horizontales, ya no verticales? Tienen que estar así. La lengua debe descender. Ese es un factor importante. Para la horizontalización de las crestas palatinas, la lengua debe de descender. Hay otro factor también importante. ¿Por qué va a descender la lengua? ¿Por qué? Porque el proceso mandibular, ¿no?, comienza a crecer y va el proceso mandibular al proliferar va a cambiar de posición de lo que estaba ahí, baja, desciende. ¿Ya? Desciende el proceso mandibular por su rápido crecimiento y por ende la lengua también desciende al piso de boca junto con la mandíbula. ¿Me dejo entender? Hay dos factores importantes, estoy hablando clarito. Descenso de la lengua y crecimiento rápido del proceso mandibular hacen que las crestas palatinas se horizontalicen. ¿Está bien? Esas son las dos. Existen otras razones, ¿no? Se habla mucho de que en este mesénquima, este es epitelio, este es mesénquima, hay muchos grupos aminoglicanos, como por ejemplo el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico lo que hace es capta agua. Y el agua lo que va a hacer es darle turgencia al tejido, y esa turgencia lo que va a hacer es fuerza, ¡pum!, lo eleva. Pero lo que tiene que ser primero, o sea, tiene que haber de todo modo, tiene que haber ese descenso, ese crecimiento de la mandíbula para que pueda descender la lengua. Entonces la fuerza que ejerce la turgencia de la captación de líquidos o de agua, lo que va a hacer es también ayudar o contribuir con la elevación de las crestas. ¿Qué pasaría si no se elevan? Imagínense, tremenda malformación. Entonces, aquí la lengua ha descendido al piso de boca debido al crecimiento del proceso mandibular, crece también rápidamente y desciende, ¿no? Cambia de posición, de lo que está en una posición, cambia de posición y prolifera y crece también, ¿no? Hacia la entrada y hacia abajo. Cambio de posición. Sigue existiendo esto que se llama cobana primitiva. Sigue habiendo la comunicación de la boca con la cavidad nasal. Ahí está presente todavía. Ahí lo vemos, ¿no? Así vamos a ver en práctica, cavidad nasal con cavidad bucal en una sola, esas palatinas en horizontal, séptima, octava semana, no se olviden, lengua, su posición. ¿Qué sucede entre la novena y décima semana? Ya en la novena ya podemos ver que los dos procesos o crestas ya se están afrontando, ya casi se besan. Va a llegar un momento que se fusionan así y van a formar esa sutura. Se va a llamar sutura palatina a partir de la novena a décima semana. Pero para que se fusionen, esta cresta con esta cresta están unidas, ¿cómo lo ven ustedes? Unidas de manera aparente están separadas de manera aparente o están separadas de manera real. ¿Cómo la ven? ¿Están igual que las conductas faciales? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? Aquí sí hay una separación real. Entonces la unión que se tiene que dar tiene que ser una unión o fusión real. Acá sí. En cambio en la cara vimos los surcos, ahí se va a dar una unión o fusión aparente. Acá, fusión real. Vamos a ver cómo se llama esa fusión real. Esa fusión real se llama mesodermización. Si en este momento de la vida
estamos hablando entre la 9ª a 10ª semana, inclusive a fines de la 8ª, no hay una buena mesodermización, ¿qué se va a dar? ¿Qué malformación se da? Hendidura palatina o paladar hendido. ¿Está bien? Esa es la razón. Miren la semana, ¿no? De los cuidados que tiene que tener la mujer gestante, ¿no? Y de que todo su cuerpo funcione bien en realidad, ¿no? Que se den todos los factores. Acá tiene que darse, les decía pues que todas esas estructuras vienen del primer arco. El mesénquima tiene que tener una calidad de células en su ectomesénquima para que se forme todo adecuadamente. Y ahí intervienen específicamente estos dos, la proteína morfogénica ósea y el factor de crecimiento filoelástico. Ahí intervienen esos dos factores muy importantes. El factor de crecimiento filoelástico y la proteína morfogénica ósea son fundamentales en ese mesénquima de ese primer arco para que se den todas estas organogénesis, ¿no? Para que se forme adecuadamente. Es así como se unen los dos procesos o dos crestas palatinas por mesodermización, ¿no? Y se fusionan hacia la parte de delante con lo que es el paladar primario, ¿no? Formando así el paladar duro y el paladar blando. Solamente ese es el resumen para ver el cambio de posición vertical oblicua, 6-7 semanas, 7 a 8 semanas, posición horizontal, 9 a 10ª semana, fusionados. Para que se fusionen, acá sí hablamos de una fusión real que se llama mesodermización. En cambio, en la cara vimos que solamente se llamaba fusión aparente, que se conoce con el nombre de consolidación remodeladora. Consolidación remodeladora es una fusión aparente que se da a nivel de los procesos faciales, donde en realidad no están separados los procesos, están unidos, solamente que se ve un surco, se ve como que hay un desnivel, y la consolidación remodeladora lo que va a hacer es hacer una remodelación como si fuera una cirugía plástica, ¿no? Remodela bonito, lo cierra bonito y ya está. En cambio, a nivel del paladar sí se ve una fusión real llamada mesodermización. Cualquier alteración en este momento en esta etapa de la vida se producen las hendiduras palatinas. Es así como se pone el paladar primario y el secundario. Ya esto ya lo hemos visto, se separa la cavidad nasal de la cavidad bucal, se ha formado todo el techo de la cavidad bucal. Los mecanismos de fusión lo tienen acá en resumen, ya les dije, hay una fusión real, hay una fusión aparente. La fusión aparente, consolidación remodeladora, ¿no? Es como una cirugía plástica. La fusión o la mesodermización sí es una fusión real. Acá sí podemos decir que es una fusión real, ¿por qué? Miren, cuando se unen los dos procesos palatinos o crestas palatinas, les dije que todo tiene epitelio. Miren, el epitelio primero se afronta y tiene que haber ahí como una especie, yo digo, explosión. Los dos epitelios que se juntan no tienen nutrición, entonces comienzan a disgregarse, se empiezan a morir, ¿no? Empieza a desaparecer. Miren cómo desaparece el epitelio por apoptosis y los dos mesénquimas de cada cresta se fusionan, ¿no? Y ahí se forma así lo que es el paladar. Miren acá se ve más bonito, los epitelios se afrontan, se disgregan, se rompen, luego vienen las dos crestas, o mejor dicho, los dos mesénquimas de las crestas. El mesénquima de cada cresta comienza a crecer, a proliferar y luego se fusiona, formando así el piso de qué. Esto sería el piso de qué. El piso de la cavidad nasal, ¿sí? El piso de la cavidad nasal, porque esta es la tabique nasal, esta sería la cavidad nasal. Miren, el epitelio se remodela arriba y va a formar el piso de la cavidad nasal, porque es el tabique. El epitelio se remodela abajo y forma el epitelio del techo, del paladar duro, del paladar blando. Y ya saben ustedes que hay una mucosa. ¿Qué tipo de mucosa hay en el paladar duro? En el paladar blando. Entonces es así como se fusionan. Miren, esto de acá, este epitelio es el epitelio de la cavidad nasal, de su piso, epitelio respiratorio. Y esto que está acá, todo esto es el paladar, el techo, ¿no? Miren, ese es el epitelio del techo de la cavidad bucal, ¿no? Que se ha remodelado para formarlo, ¿no? Y formar así la mucosa palatina. ¿Alguna pregunta?
Ya hemos ido hablando a medida que hemos avanzado de las malformaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, las malformaciones faciales, ya ustedes ya lo conocen, hay que tener en cuenta que 1 de cada 800 casos se dan por factores genéticos. Por ejemplo, porque, por ejemplo, no ha habido liberación de señales moleculares, no ha habido liberación de genes morfogénicos, o factores de crecimiento fibroelástico, o proteínas morfogénicas, todos esos son genéticos. Entonces, en escasez o ausencia, ahí también se dan ese tipo de malformaciones, ¿no? Se pueden dar también por factores ambientales teratógenos. La madre gestante en los 3 primeros meses, crucial que se cuide, pero sí, ¿no? Los rayos X, el tabaquismo, ciertos factores externos también son teratógenos y en esta etapa podrían producir malformaciones, ¿ya? Algunos factores son de origen desconocido, ¿no? El famoso labio leporino es justo esas 2 patitas del nasal interno, de los nasales internos que no se unieron. Tienen que unirse para que formen el proceso maxilar, o sea, para que formen el filtro. Entonces, al no unirse, y eso estoy hablando a nivel de tejido blando, nada más, se forma el labio leporino que, como saben ustedes, viene de este animalito, de esta parte media, por lo que se ve así, ¿no? El labio leporino en este caso está afectando solamente el tejido blando, el labio leporino se llama. Pero el nombre más común, y en el examen vamos a poner hendidura labial media, ¿ya? Hendidura labial media es un nombre más apropiado. Entonces, falta de fusión, ¿de qué procesos, Andrea? Nasales externos, internos, nasales internos, ¿ya? Ya está. Miren acá, tenemos, parecía que fuera solamente el nivel de tejido blando, ¿sí o no? Porque no veo el reborde. No se ve para, no se ve. Si fuera el labio sería, ¿qué nombre le pondría? ¿Le seguiría llamando hendidura labial media? Hendidura sigue siendo, labial también sigue siendo. ¿Media o lateral? Lateral, mira. Bilateral en todo caso. ¿Cuál sería la causa? ¿Quién no se va a fusionar? ¿Seguirán siendo los nasales internos nada más? Los maxilares también. La respuesta sería falta de fusión de los nasales, del proceso maxilar con el segmento intermaxilar, ¿ya? Segmento intermaxilar. Acá, acá se está afectando el labio, tejido blando, en la parte palatina, el reborde y el paladar, miren, hasta atrás. ¿No es cierto? Entonces, esta hendidura sería hendidura labio-palatina anterior y posterior. Anterior y posterior. Y es de un solo lado, no está en la línea media, es lateral. Si se dan cuenta, ha afectado la fosa nasal, o sea, el ala de la nariz. Está deforme, no está deforme acá, solamente este lado, unilateral. Hendidura labio-palatina unilateral. Y vean cómo se está afectado la forma del ala de la nariz, ¿no? Entonces estaría afectado acá igualmente el proceso maxilar con el segmento intermaxilar. ¿Por qué digo proceso maxilar? Porque la cresta también viene del proceso maxilar, ¿ya? Bien, esto es lo mismo. Y vean, muchas veces en las cirugías, cuando empiezan a hacer este tipo de cirugías para solucionar el problema, empiezan primero por la parte externa y tiene que ser paulatino, ¿no? Yo hice un caso justo a los 2 meses de nacida, o 3 meses de edad, ya le empezaron con la primera cirugía. Y la primera cirugía, cuando es un labio palatino, anterior y posterior, un solo lado, unilateral, empezaron primero la primera cirugía de bebita de 3 meses, en la parte superficial, primero acá. Cuando la vida ya empezó a ganar más peso, estamos hablando de 7 meses, 8 meses, sí, no, 7 meses sería. Le hicieron otra cirugía para ver lo del paladar, ¿no? Entonces, cuanto más temprana es la cirugía, la que se soluciona bastante
vean el nombre de esa malformación. ¿Qué cosa habrá pasado ahí, no? ¿Quién nos habrá unido ahí? Para que dé la parte del dorso de la nariz. No hay. Los nasales internos se han afectado, ¿no es cierto? Y se han producido otra hendidura, pero no es abierta, ¿no? Se le llama hendidura nasal media. Y esto hace pues, que los ojos también se separen, ¿no? Esta zona sea bastante ancha y como que los ojos estén más separados. Y lo que se conoce como hipertelorismo, algo por ahí. Pero ahorita lo que quiero que vean, que también esto es una malformación facial producto de la fusión adecuada o de la consolidación remodeladora de los nasales internos, ¿no? Hendidura facial nasal, hendidura media nasal. Y vean acá, ¿cómo se llamaría esto? Ha afectado el labio nada más, está en el medio, ¿no? No, una hendidura labial, bien separada acá. Este es el labio, ¿qué cosa falta acá? Este pedacito, en el medio, ¿qué falta? El filtro. ¿Qué falta acá? Filtro. ¿El qué? Filtro. Claro, la parte media, no se llama el filtro. ¿No? Entonces aquí se ha afectado el nasal interno, los nasales internos de la parte inferior. Bastante notorio cómo se para. La fisura palatina no solamente se puede dar a nivel del paladar duro, se puede dar en el paladar blando, inclusive a nivel de la úvula, produciendo esto que se llama úvula rígida. La úvula, todo esto debe unirse y debe ser una sola úvula acá atrás. Y miren, se ha separado acá, ¿no? Úvula rígida. Esto se llama hendidura facial oblicua. Falta de fusión del proceso nasal externo con el proceso maxilar. Proceso nasal externo con el proceso maxilar, ¿no? Hay una comunicación. Y se ha quedado abierto. Sacando expuesto ese conducto nasolabial, ¿no? No se ha formado. Hendidura facial oblicua. Procesos afectados, el maxilar con el nasal externo. No ha habido una buena consolidación remodeladora, que es una función aparente. Ya conocemos esto, también hay malformaciones faciales de origen sindrómicos, como por ejemplo el síndrome de Treacher Collins, ya lo conocemos, ya aquí ya están asociados